En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Tu búsqueda constante por superarte es el origen de todo. Nos unimos a ese desafío creando Neogen, una nueva marca de semillas pensada para productores como vos, para ofrecerte una combinación perfecta de genética líder, una completa gama de productos adaptados a tus diferentes estrategias productivas. Neogen, unidos desde el origen. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Somos el equipo Presid Certificaciones. Trabajamos en distintas iniciativas, todas con un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Implementando protocolos de certificación para procesos de producción basados en la gestión de sistemas biodiversos, el cuidado de la flora y la fauna autóctona, trabajar de forma cuidadosa y respetuosa con la salud de las personas y del ambiente, eficientizar procesos de producción de manera responsable y en el compromiso con las personas que trabajan en la empresa y con la sociedad en general. Nuestros protocolos dan respuesta a todos los actores de la cadena agroindustrial. A los productores los acompañamos en la gestión profesional de sus empresas. A las industrias les garantizamos obtener materia prima segura y de calidad para así llegar a los consumidores con alimentos sanos y confiables. Para más información sobre nuestras iniciativas de certificación, visita la página web de Presid. Hola a todos, gracias por venir. Te voy a presentar. Bueno, Miguel es ingeniero agrónomo, graduado como magíster en Ciencias del Suelo en la Facultad de Agronomía de la UBA. Se doctoró en Eco y Agrosistemas en el Instituto Nacional Superior de Tolosa, Francia. Es también profesor titular de Edafología en la Facultad de la UBA y es director de Carbon Group Agronomic Solutions, SRL. Gracias. Me quedo acá entonces. Hola, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Bueno, ya más o menos él contó lo que voy a decir, así que en tal caso cuéntenme qué entendieron, saquen una hoja, tema 1, tema 2 y hacemos un sorteo si les parece. En serio. Bueno, en serio, creo que él hizo una buena síntesis de lo que va a ser la charla. Yo voy a mostrar algunos datos que tenemos nosotros, tanto desde... ¿Qué pasó? Perfecto. Sí, algunos datos que tenemos de nuestro trabajo, no solo desde el INTA, la universidad, yo me he jubilado del INTA, sino actualmente a través de la consultora en distintos sistemas agrícolas. Entonces la pregunta es la que se hace mucha gente, es, che, ¿podemos llegar a tener una agricultura carbono neutro? Es decir, que la compensación de carbono realmente neutralice las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, vamos a tratar de responder esto mostrando ejemplos en todo esto. Lo primero es que vamos a tratar de ver cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero y en qué consiste el secuestro de carbono desde los suelos. Lo que están viendo acá es un típico sistema agrícola, es una idealización, es para tratar de entender cuáles son las principales emisiones de gases de efecto invernadero que vemos en un sistema agrícola, donde... ¿Se mueve esto? Ah, brillante, espectacular. Van a ver ustedes primero que en cualquier sistema agrícola el principal gas emitido es nitroso, N2O. El óxido nitroso surge de todo el nitrógeno que entra anualmente a los suelos y las principales entradas de nitrógeno a los suelos en cualquier sistema con cultivo son, por un lado, los residuos o los rastrojos,
Obviamente, mucho más ricos en nitrógeno los de leguminosa que los de trigo o los de maíz, por ejemplo. Y obviamente los fertilizantes nitrogenados. Si a esto le sumamos que en sistemas ganaderos o sistemas donde estamos pastoreando rastrojos, vamos a ver que otra entrada de nitrógeno importante son las deyecciones de los animales, orina y bosteo, que en este caso no las tenemos, ¿tá? ¿Cuáles son las otras emisiones de gases? Todo lo que ven en color azul son el óxido nitroso. El óxido nitroso es uno de los 3 gases de efecto invernadero que se emite en el mundo y tiene una característica con respecto a los otros 2 principales, que son el dióxido de carbono y el metano, que el óxido nitroso tiene una única fuente de emisión, que es la agricultura. En cambio, el dióxido de carbono tiene la principal fuente de emisión, claramente es la quema de combustibles fósiles, como estamos viendo ahí. La quema de gasoil en el campo emite dióxido de carbono. Otra gran fuente de emisión de dióxido de carbono en color gris, CO2, es la mineralización de la materia orgánica desde los suelos. Volviendo para atrás al óxido nitroso en color azul, vemos que las emisiones pueden ser directas desde el suelo, es decir, el óxido nitroso sale desde los suelos directamente, como un subproducto de las reacciones químicas o biológicas de nitrificación, producción de nitratos, y desnitrificación, respiración anaeróbica de los nitratos. La otra fuente de emisión son indirectas. Por un lado, es la volatilización del nitrógeno como amoníaco, claramente pérdida desde fertilizantes y desde la orina de los animales, ¿tá? Y la otra fuente claramente pasa por el lavado o lixiviado, que es todo el nitrógeno que va a parar a los acuíferos y de alguna manera vuelve a surgir hacia la atmósfera y es vuelto a emitir como óxido nitroso. No me queda otra que ponerme los anteojos acá. A diferencia del óxido nitroso, donde nosotros, el otro gran gas que se emite normalmente es el metano, CH4, que normalmente en sistemas que no tienen vacas, que no tienen ganadería, es un gas totalmente minoritario. La gran diferencia que tiene el dióxido de carbono con el óxido nitroso es que el dióxido de carbono no solo es emitido desde los suelos por mineralización de la materia orgánica, también por quema de gasoil en el campo, sino que es el único gas que puede ser capturado y absorbido básicamente por el principal proceso que se conoce como el secuestro de carbono por los suelos. Este secuestro de carbono por los suelos surge fundamentalmente en la captura de carbono por la fotosíntesis. Este carbono pasa a formar parte de compuestos estables y eventualmente puede pasar una parte de él a formar parte de la materia orgánica de los suelos. Gran parte de la discusión, esto que llamamos secuestro de carbono de los suelos, es el principal mecanismo que tenemos nosotros para manejar los almacenes de carbono que hay en la Tierra. Los 2 grandes almacenes de carbono que hay en la Tierra son, por un lado, los suelos de uso agropecuario, y el otro gran almacén son los mares, pero hoy por hoy no tenemos forma de manejarlo eso. Por eso, vamos a ver que una gran parte del manejo de este carbono, no solo en los suelos de uso agropecuario, sino también en los suelos de los distintos ecosistemas, forestales, pasturas, pastizales, arbustales, es un poco el leitmotiv de uno de los grandes temas actuales, que es el uso de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza para poder compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, lo que estamos viendo acá es la gran diferencia. Se me empieza a secar la boca. Lo que están viendo acá ustedes es un sistema ganadero que se diferencia fuertemente del sistema anterior de agricultura, en que acá una parte enorme de las emisiones claramente son eso que ven ustedes ahí en color sepia, lo alcanzan a ver, que es CH4, que básicamente hay un 64% de las emisiones que básicamente se deben a la fermentación entérica por el ganado vacuno. Es decir, el metano es un subproducto de la degradación anaeróbica del forraje en el animal en el rumen, es un proceso anaeróbico. Ese metano que sale por la boca de todos los rumiantes, en este caso nuestras vacas, es siempre el componente esencial o principal de las emisiones de gases en nuestros sistemas ganaderos, ¿no?
El otro gran tema es que en nuestros sistemas ganaderos, generalmente bajo sistemas pastoriles, vamos a ver que lo que es el secuestro de carbono de los suelos con sistemas de pastura es otro componente importante para poder compensar esas emisiones. Vamos ahora a mostrar ejemplos. Lo que les mostré hasta ahora fue un poco el enfoque teórico, qué son las emisiones de gases, qué es el secuestro de carbono, en qué se diferencia un sistema agrícola con un sistema que tiene animales. Creo que hemos visto eso hasta ahora. Vamos a ver ejemplos muy concretos. Les voy a mostrar un trabajo que hicimos muy recientemente con la Regional de APRESID de Bahía Blanca, donde ellos tienen un ensayo muy interesante, un ensayo que muestra ya desde hace más de 30 años el análisis comparativo de sistemas que vienen siendo manejados con laboreo y con siembra directa. Lo que están viendo acá entonces es qué está pasando con los stocks de carbono. ¿Lo alcanzan a ver? Están viendo acá en color verde el sistema manejado permanentemente en siembra directa desde el año 1986 versus, los dos parten de pastizal natural, versus un sistema manejado con laboreo, labranza la clásica o con discos, también desde el mismo año. Lo que observamos es que bajo manejo agrícola con producción de cultivos, los dos sistemas pierden carbono a partir de una situación de pastizal natural, y eso es una primera lectura que quiero que sepan. No es fácil conservar los stocks de carbono haciendo agricultura, por más que hagamos siembra directa. Lo que sí podemos hacer, y esto lo muestra claramente, es que la caída de los stocks de carbono claramente es inferior usando no labranza, o sea, siembra directa, que usando labranza convencional. Entonces vemos que lo que están viendo acá es que llega a un nivel en la actualidad, es que tenemos claramente un stock de carbono superior en siembra directa que en labranza convencional. Es decir, con la siembra directa lo que hacemos es detener y mantener los stocks de carbono en un piso por arriba que si estuviéramos laboreando los suelos. Esto también nos deja una lectura muy interesante de lo que está sucediendo actualmente, que algunos de los suelos por diversas razones se están volviendo a laborear. Tenemos que saber que si volvemos a laborear, de la curva verde rápidamente pasamos a la curva negra y el suelo va a pasar a ser, en lugar de un secuestrador de carbono, un fuerte emisor de carbono, aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Amén de otras consecuencias que tiene la labranza sobre los suelos, como pérdidas de estabilidad estructural, pérdidas de carbono, pérdidas de biodiversidad edáfica, etcétera, etcétera. Lo que están viendo acá es ya no solo el stock de carbono que yo les mostré antes en estos ensayos de larga duración de la Regional de APRESID de Bahía Blanca, sino están viendo ustedes el balance total de emisiones, comparando en negro el sistema laboreado y en color verde el sistema que es manejado en siembra directa. Lo que observamos acá es que en total el sistema laboreado ha emitido un total de casi 2.200 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Aclaro una cosa. El dióxido de carbono equivalente es una unidad que lo que hace es unir las tres principales gases de efecto invernadero de la agricultura, el dióxido de carbono, el NO2, óxido nitroso y el metano, cada uno de ellos multiplicado por su poder para atrapar la energía radiante terrestre. O sea, eso se llama poder de calentamiento global. Ese poder de calentamiento global, por ejemplo, en el óxido nitroso, es 265 veces el dióxido de carbono. Y en el metano es 28 veces la capacidad que tiene el dióxido de carbono. De ahí surge la unidad del cambio climático, que es el dióxido de carbono equivalente. Como podemos ver, bajo labranza, las emisiones son 2.200 kilos, o sea, 2,2 toneladas, mientras que con siembra directa estamos en 500 kilos menos casi, o sea, 1.740 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, ¿tá? Lo que ven ahí en color gris muy chiquitito al final de todo, con ese número que dice 5345 y 7515, es lo que nosotros llamamos las emisiones por el alcance 3. ¿Qué es el alcance 3? Es la mochila de lo que ocurre tranqueras arriba del campo. ¿Qué carga me estoy trayendo por el uso de glifosato, pesticidas, plaguicidas y fertilizantes en su proceso de fabricación? Claramente vemos que en siembra directa esa carga es algo superior, pero como vemos en este contexto de emisiones, no mueve la aguja. Es muy poquito lo que mueven. Es decir, el alcance 3 en agricultura
realmente es en un contexto que se está emitiendo 1.700 kilos, es 75 kilos. No es algo que esté moviendo la aguja, lo cual es una información por demás interesante. Bueno, siguiendo con este número que vemos acá, que lo veo muy chiquitito acá, vemos que lo que son las emisiones desde el suelo en siembra directa, tenemos un 25% menos de emisiones desde el suelo. Claramente eso es quema de materia orgánica. Y considerando el total de emisiones, que incluyen emisiones del suelo y emisiones de dióxido nitroso, observamos que tenemos con siembra directa un 18% menos de emisiones totales, ese 0.4 de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año. Es decir, ahí tenemos una primera respuesta. Bajo siembra directa emitimos menos y conservamos mejor la materia orgánica de los suelos. El otro tema es el siguiente. No solo es importante saber cuánto emito por hectárea, sino estar sabiendo cuál es la intensidad de mis emisiones, es decir, cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente me cuesta producir un kilo de grano. Como hay distintos cultivos, en este caso era fundamentalmente cultivos de invierno, trigo fundamentalmente, en este caso hemos expresado esas toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada tonelada de grano. Y acá se ven diferencias muy importantes. Observen ustedes que bajo labranza el sistema laboreado está emitiendo 1,13 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de grano que produzco, mientras que el sistema de siembra directa y me está emitiendo claramente, fíjense, un 40% menos. Cada kilo de grano que produzco me está costando, entre comillas, 0.76 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Es decir, desde el punto de vista de la producción, no solo no tiene un costo productivo, sino que incrementamos la eficiencia en cuanto al costo que tengo en emisiones de gases. ¿Lo ven clarito todos esto? Bueno, si no, cualquier cosa se pregunta al final. Bueno, hemos visto entonces la comparación de labranza convencional con siembra directa. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a tratar de responder cuánto pesa la intensificación de las rotaciones agrícolas en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá nos hemos basado, lo primero que vamos a ver entonces es de qué se componen las emisiones de un sistema agrícola. Esto es un promedio de varios campos que tenemos. Lo que observamos acá es que, fíjense ustedes, que en este sistema agrícola un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a los residuos agrícolas, en color verde lo vemos ahí, que es, bueno, el rastrojo de trigo, de soja, de maíz, de lo que sea, que entra al suelo. Obviamente un rastrojo de trigo está teniendo promedio 1,02, 1,1% de nitrógeno. Por ahí lo veo a Alfredo Cirilo, espero que no me corrija. Mientras que un rastrojo de soja está teniendo 2,8, 3%, muchísimo más. Evidentemente, como Argentina tiene una enorme cantidad de soja que está produciendo, el sector residuos a nivel país pesa muchísimo en las emisiones, ¿está? En los campos que hemos analizado, un 25%. Vemos que un 40% de las emisiones, en este grupo de campos que analizamos, es del sector fertilizantes. La fertilización nitrogenada, es decir, urea, uso de WAN, ese nitrógeno que entra como fertilizante, en los campos en producción, fundamentalmente donde tengo cultivos como trigo, como y como maíz, evidentemente llevan fertilización nitrogenada. En promedio me estoy llevando un 40% de las emisiones. Aclaro un tema acá. Cuando vayamos a ver la foto del país, de nuestro país, vamos a ver que eso que yo lo pongo en color azul, que son los fertilizantes, pesan mucho menos de un 10%. ¿Por qué es esto? Porque a diferencia de estos campos en producción que tenemos bajo análisis, la Argentina como país fertiliza poco. Por más que el uso de fertilizantes nitrogenados se octuplicó en los últimos 30 años, ¿tá? Todavía estamos reponiendo mucho menos nutrientes de los que sacamos y se fertiliza poco. Con lo cual nuestra torta de emisiones comparado con Brasil, con Estados Unidos, evidentemente el sector fertilizantes pesa muchísimo menos. Lo que vemos acá en color negro son las pérdidas por emisiones de la materia orgánica, mostrando que la mayor parte de los suelos, ven ese 27%, hay carbono que está saliendo de los suelos por mineralización de la materia orgánica. Eso está mostrando eso. ¿Lo ven? Y lo que vemos en color amarillo son las emisiones por quema de combustibles fósiles en el campo, que básicamente son las operaciones de siembra, pasaje para fertilizar, aplicar pesticidas y por cosecha, que como vemos mueve muy poquito la aguja. Es muy poquito.
Y en general eso lo vemos en todos los campos. Todo lo que es el pasaje de maquinarias en campos agrícolas pesa bastante poco. Insisto, este análisis es válido para cultivos extensivos que no tienen riego. Si tengo riego y estoy usando quema de gasoil o uso de electricidad, mi torta va a cambiar. Y si estoy en campos arroceros, que estoy usando bombeo de agua para inundar los campos, mi torta va a cambiar también. Esto es simplemente pasaje de maquinaria, eso que quede claro. Lo mismo hace poco estuve hablando con productores paperos de Balcarce. El papero que está regando mucho, esa torta cambia drásticamente, se usa mucho más combustible que en estos campos de cultivo extensivo. ¿Queda claro eso para todos? Vamos ahora a mostrar entonces ejemplos concretos. Esto es de la Chacra Pergamino, son trabajos que hicieron Belén Agosti, Guillermo Peralta. El trabajo lo hacemos Guillermo Peralta y yo. Guillermo no está conmigo porque está haciendo trabajos en Costa Rica hoy. Lo que están viendo ustedes es ejemplos de distintas rotaciones. Son distintos colores para poder familiarizarse. Fíjense, por ejemplo, en color rojo ahí abajo, lo que están viendo ahí es cómo cambia, antes que nada, van a ver en el eje este horizontal, el eje de las X, van a ver que todo está proyectado a 30 años. Cualquier cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero se proyecta a no menos de 20 años. ¿Por qué es esto? Porque se compatibiliza con las emisiones desde el suelo o las pérdidas o ganancias de carbono de los suelos que tienen un tiempo de saturación que según las normas del IPCC, esto se hace todo en base a guías del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, esto se hace a una ventana de 20 años, básicamente, o adicionando las emisiones o proyectando las emisiones del suelo con modelos de simulación de carbono. Así lo hemos hecho, ¿tá? Lo que ven así que proyectado a 30 años en este caso, fíjense que en este caso, que es un suelo cercano aquí a Rosario, a la serie Peirano, que son suelos franco-limorcillosos muy pesados, esta serie Peirano, vamos a ver que una rotación muy común, como la trigo, soja, maíz, soja, la que está abajo de todo, en color rojo, fíjense que es una rotación que está ganando carbono. ¿Lo ven? Poquito. Hay otras rotaciones que vemos acá, trigo, maíz, vicia, maíz, en color azul, en color amarillo, trigo, soja, arveja, maíz, y vemos ahí una rotación en color verde, trigo, soja, vicia, maíz, con mucho cultivo de cobertura. Y en color negro aparece siempre una referencia con pastura, la típica interrupción con ciclo de pastura. Pastura, trigo, soja, arveja, maíz en color negro. Vemos que todas las rotaciones que tienen distinta intensidad, menor intensidad la roja, mayor intensidad la verde, por ejemplo, y en la situación negra que es con pastura, todas están ganando carbono, todas absolutamente. ¿Tá? Y yo quisiera que lo comparen con esto. Lo que están viendo ahí es las mismas rotaciones o parecidas con un suelo cerca de Rojas, en serie Arroyo Dulce, que son serie Franco-Limosos, norte de la provincia de Buenos Aires, donde, ¿qué diferencia tienen estos suelos? Fíjense de qué nivel están partiendo. Acá estamos partiendo de 40 a 45, ahí estamos partiendo de 50 a 55. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de la posibilidad de ganar o perder carbono de los suelos no me la estoy jugando en el tipo de rotación, sino que me la estoy jugando en el nivel inicial del carbono del cual estoy partiendo. Este suelo peirano es un suelo chacareado, es un suelo que ya venía con bastante paliza y pérdida de materia orgánica, mientras que el suelo de la serie Arroyo Dulce es un suelo que venía mejor manejado con un stock más alto de carbono. Y una primera lectura que hay que tener, que es mucho más difícil aumentar la materia orgánica de los suelos o subir los stocks de carbono cuanto más alto estoy partiendo. Cuando yo tengo suelos que han perdido más, evidentemente ¿por qué? Porque la acumulación de carbono por los suelos no es una recta, sino que sigue una curva con plató, llega a una estabilización. Esa estabilización, por default, se piensa que es a los 20 años. Hay trabajos hechos acá por la gente de Balcarce, Guillermo Studer, por ejemplo, que muestran que solamente con 6 años es suficiente. Es decir, no todos los suelos tienen el mismo plató. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero una lectura fuerte es esta, que la capacidad de los suelos de secuestrar carbono difiere fuertemente y que uno de los factores que la regula es lo que están viendo ahí. No es lo mismo partir de un nivel de materia orgánica que de otro. Esa es la primera lectura que vemos acá. Lo otro que ven ahí son otra vez las distintas rotaciones. Vemos que la rotación en color negro con pastura
se mueve en un stock de carbono más alto, lo cual es esperable, ¿tá? Y las otras rotaciones que se van cruzando, que no tienen gran diferencia entre sí. Bueno, a largo plazo, a 20 años, nos hemos movido con un rango de 0,05 a 0,48 toneladas de carbono por hectárea por año. Por favor, miren esos números. ¿Por qué les digo esto? Porque desde la consultora nuestra vengo un poco, a veces, cansado de bajar las expectativas de la gente. No sé si me explico. Hay gente que quiere sobrevalorar la capacidad que tiene el suelo de secuestrar carbono. Se habla de 3 toneladas, no es así. La capacidad que tienen los suelos de secuestrar carbono no es algo fácil, son números pequeños, donde, fíjense, acá estamos hablando de carbono, no de dióxido de carbono equivalente, pero a lo sumo estamos hablando de 500 kilos, o sea, 0,5 toneladas de carbono por hectárea por año, que es un valor alto ya eso. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, yo quiero moderar las expectativas. En general, todas estas soluciones basadas en la naturaleza, que se basan en el secuestro de carbono en los suelos, se basan en que los suelos capturen carbono, y la capacidad que tienen los suelos de capturar carbono, en general es moderada a baja, y eso no es que esté mal, es así, ¿tá? Les paso la buena noticia de todo esto. En general, para los que entran en mercados de bonos de carbono, que es otra historia, no la voy a hablar hoy, lo que se está viendo hoy en día que los mercados tienen un valor muy importante, estos bonos de carbono que vienen atados a mejoras en el carbono del suelo, como que esos bonos de carbono, en lugar de tener un valor determinado, $10 por decir algo, de golpe se valoran muchísimo más de acuerdo a lo que quiere el comprador. Es decir, este tema de mejoras en biodiversidad y mejoras de carbono en el suelo empieza a ser muy valorado y cotizado por los mercados. Esa es otra noticia que hay que tener. Pero no hay que esperar magia de la capacidad de los suelos de cambiar el carbono. Ese mensaje quisiera que quede muy fuerte acá. Lo que vamos a ver ahora entonces, proyectado a 20 años siempre, son las distintas pasturas. Vamos a ver ahora gráficos dibujados con sombreado. Vamos a ver las distintas rotaciones que les mostré antes y debajo la capacidad de los suelos en color suelo, en color marrón, ¿tá? Vamos a la primera rotación, la que aparecía en color rojo, que yo les dije que era la rotación básica, trigo, soja, maíz, soja. Una rotación muy básica en el norte de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver que, ustedes van a ver, perdón que me corro acá, las emisiones se van acumulando, y esto es la capacidad del suelo para ganar carbono. Fíjense que claramente lo que se observa ahí, que el suelo, esta rotación comparado con las otras emite menos, y tiene una determinada capacidad baja, parece suelo peirano, de secuestrar carbono. Cuando vamos a compararlo con una rotación como trigo, soja, arveja, maíz, empiezan a aparecer leguminosas. Ahí la arveja, fíjense que la arveja al tener nitrógeno aparecen cultivos como trigo y como maíz que emiten mucho óxido nitroso por el fertilizante, pero fíjense que al aparecer leguminosas, fíjense que esta rotación tiene una capacidad de secuestrar carbono mucho más alta. ¿La ven ahí? Porque un mensaje fuerte que hay que dar acá, que lo que importa no es el número, sino la diferencia entre esto y esto. Gracias. Lo que importa no es este número, no es sino la diferencia entre lo amarillo y lo marrón. Es decir, cuando vamos a hablar de capacidad de secuestrar carbono, se considera no solo el carbono de los suelos, sino cuánto se emitió para producirlo. Y eso se llaman emisiones netas, que es la base para calcular una huella de carbono. ¿Se entendió esto que dije o quedaron dudas? Si no, no es la única posibilidad de preguntar. Miren qué interesante esa rotación que vemos ahí, al final de todo. Esa rotación es lo que nosotros hemos llamado bomba de gramíneas. ¿Qué llamamos bomba de gramíneas? Fíjense, es una rotación que es trigo, maíz tardío, todo con dosis altas de fertilizantes. Miren qué interesante. Es bomba de gramínea, pero es una bomba de emitir. ¿Lo ven ahí en el color azul, a la derecha? Pudo secuestrar carbono, pero evidentemente esa cantidad de fertilizante que se le pone al trigo y se le pone al maíz, y la falta de leguminosas, la consecuencia que está teniendo es que es una bomba de emitir óxido nitroso. Es decir, otro mensaje que partimos de las rotaciones.
poder secuestrar carbono a expensas solo de gramíneas que lleven mucho fertilizante, evidentemente me puede generar producción, pero eso es una bomba de emisión de óxido nitroso que no me llega a compensar ni por asomo la capacidad de los suelos de secuestrar carbono. Y nos vamos a las dos rotaciones quizá más interesantes que tenemos, que sean las dos que están acá abajo. Fíjense que está acá abajo, que es una trigo-soja, vicia-maíz, con una fuerte componente de cultivo de cobertura, donde estamos observando que la presencia de leguminosas y de cultivo de cobertura, fíjense que tenemos emisiones apenas por encima del secuestro. Es decir, este tipo de rotación con cultivo de cobertura es capaz casi de llegar a la carbono neutralidad. ¿Lo ven? Es decir, lo marrón casi me llega a compensar lo verde. Siempre estamos emitiendo, pero muy poquito. Y finalmente la rotación que tiene pastura, como es lógico, tenemos 4 años con cultivos con pastura que están fijando carbono todo el tiempo. Evidentemente fija mucho carbono y al tener poco fertilización nitrogenada también emite poco. ¿Está? Entonces, en definitiva, la capacidad de secuestro de carbono y el potencial de mitigación es en promedio entre todo esto un 37% de las emisiones totales. Otra respuesta. Le mostré a ustedes distintos ejemplos que les muestran claramente que en ninguno lo marrón supera al resto. Es decir, que haciendo agricultura es muy poco posible que realmente se compensen totalmente las emisiones. Podemos llegar casi a compensarlas en una situación como la de abajo, como el cultivo de cobertura, pero no es algo fácil compensar las emisiones. Y no es que esté mal. Lo que sí podemos hacer es que se compense una gran parte de esas emisiones. ¿Cuál es ese rango? Y estamos en rangos que pueden llegar hasta 70 al 83% de lo que se emite, que puede estar compensándose, que no es poco realmente. Quizá, para los que están más alejados de estas cuestiones del cambio climático, no es que emitir esté mal, es lo mismo que yo digo que respirar esté mal. No, si no respiro no puedo vivir. Cualquier sistema productivo que hagamos necesita que emitamos. Entonces, el tema es cómo podemos compensar todo lo que estamos emitiendo. ¿Se entiende lo que digo? Y pensar en una absoluta carbono neutralidad, al menos bajo agricultura, digamos que es un objetivo loable, pero no es del todo fácil, por lo menos si no se incluyen otras variables que exceden a la agricultura. Bueno, como hicimos antes con el tema de la labranza, ¿cómo ando de tiempo? Bueno, bien. ¿Cómo? Bien. Como hicimos antes ahora, no solo es importante saber cuánto estoy emitiendo por hectárea, sino saber cuál es la intensidad de esas emisiones. ¿Cuánto me cuesta cada kilo de grano que estoy produciendo? Esa es la cuestión que hay que responder acá. Entonces, ¿de qué depende el secuestro de carbono de los suelos? Bueno, evidentemente los aportes que son por biomasa, rizodeposiciones, es decir, todo lo que se deposita en la rizosfera alrededor de las raíces, los residuos aéreos, los abonos, esas son las ganancias. Y las pérdidas, del otro lado, que son la erosión, la lixiviación, la descomposición y la mineralización. ¿Cuál es el potencial que tienen las prácticas agrícolas para poder secuestrar carbono? Acá hay una revisión muy buena que hizo Villa y Peralta para la FAO, que es la que voy a mostrar acá. A ver. Bien, perfecto. Lo que están viendo acá es una revisión de literatura publicada no en el mundo, en la Argentina. Eso es lo bueno de esto, ¿está? Es decir, literatura local. Y lo que están viendo ahí son distintas opciones y el potencial que tienen para cambiar el carbono del suelo en toneladas de carbono por hectárea por año. ¿Lo ven en el eje vertical eso? ¿Todos? Lo que están viendo ahí son distintos gráficos donde los puntos son casos puntuales y donde lo que estamos viendo en cero la línea de neutralidad. Todo lo que está arriba de cero es que ganamos carbono. Todo lo que está abajo de cero es que estamos perdiendo carbono. Entonces empezamos por la nutrición. Una adecuada nutrición vegetal, evidentemente, tiene un potencial de hasta 0,50 toneladas de carbono por hectárea año, con una variabilidad muy pequeña, y casi no perdemos carbono nunca. Cuando hacemos siembra directa, en segundo lugar, que obviamente estamos diciendo que la siembra directa es una de las bases para ganar carbono, fíjense que no siempre es así. Fíjense que la siembra directa tiene en promedio, el promedio no sé si representa la verdad, lo mejor sería hacer una mediana acá,
porque hay una gran dispersión alrededor de esta media, donde vemos situaciones muy altas de hasta 1,5 toneladas de carbono por hectárea por año. Eso es altísimo, por ejemplo, pero situaciones donde estamos perdiendo hasta 1 tonelada, ahí debajo. ¿Lo ven? Es decir, respondiendo a la cuestión, no solo es importante la siembra directa, sino cómo hacemos la siembra directa. Algo que los que estamos acá ya sabemos. No es lo mismo hacer una siembra directa con una rotación basada en cultivos como soja, como girasol, con bajo aporte de residuos, que una siembra directa hecha con una alta intensificación y alto aporte de residuos. Esos son los cambios que vemos ahí, evidentemente. En tercer lugar, vemos el uso de cultivo de cobertura. Y ahí tenemos una buena opción. Cultivos de cobertura como avena, como vicia, no son los únicos, aclaro, tienen un potencial total de 0,4 toneladas de carbono por hectárea por año, 400 kilos. No es poco, no es poco. Y una variabilidad muy importante también. Si bien hay algunas situaciones donde podemos llegar a perder carbono, la gran mayoría de las situaciones en cultivo de cobertura estamos ganando carbono. Finalmente tenemos las rotaciones con pastura, donde el potencial es más alto, 700 kilos de carbono por hectárea por año, donde la gran mayoría de los casos está todo por arriba de cero. Es decir, bajo pastura, muy difícilmente estamos perdiendo carbono. Es decir, esto es un poco la foto que nos saca la revisión de la información que tenemos en la Argentina, de qué potencial tienen las prácticas usuales para poder mover la aguja del carbono del suelo, ¿tá? Y como ven, tenemos opciones mucho más que interesantes, ¿tá? Entonces, vemos que bajo nutrición estamos en 0,7, pasamos esto a dióxido de carbono equivalente, es multiplicar carbono por 366, aclaro, es 0,7 toneladas de CO2 equivalente por hectárea por año, 1,4 en el caso de la siembra directa, 2,5 en el caso de las pasturas, ¿tá? Con prácticas sostenibles vemos que podemos tener 1,5 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año, que son valores más que respetables, ¿no? Para ir a los últimos experimentos que vamos a ver, vamos a pasar a la parte que es ¿qué experiencia tenemos? Estas son experiencias de la regional de Pergamino de APRESID, con distintas rotaciones que tienen que ver con manejo de la nutrición, donde lo que se compararon son distintas rotaciones, donde vemos, fíjense, en color rojo, la rotación sin fertilizantes. Estamos viendo cómo cambió el stock de carbono. Claramente el stock de carbono bajó entre el año 2006 hasta el año 2022. Fue cayendo, ¿tá? Vemos con tecnología actual en color anaranjado, fíjense cómo empieza a subir, y vemos finalmente distintas tecnologías, mediana reposición de nutrientes, alta reposición, y en color azul finalmente elevada reconstrucción de la fertilidad del suelo. Esto implica un cóctel que incluye no solo nitrógeno, fósforo, potasio, todo micronutrientes. Claramente lo que se observa, la curva de color azul, cómo es capaz de mover hacia arriba el stock de carbono de los suelos, mostrando una de las cosas que nos cansamos de decir, que los suelos han perdido nutrientes y que para que ya haya respuesta al stock de carbono, evidentemente hay que reponer los stocks de nutrientes. Eso lo está mostrando esto. Siguiendo con los mismos experimentos, vamos a ver las emisiones totales acumuladas. Esto incluye no solo stock de carbono, sino las emisiones desde los suelos. Y ahí lo que estamos viendo es la producción acumulada, producción de grano, de distintos cultivos. Lo que estamos viendo acá, fíjense que la curva roja, que es la que tenía sin fertilizar, evidentemente emitió poco, pero produjo poco. ¿Lo ven allá? La producción acumulada es muy escasa. Mientras que la curva azul, que es la que tenía el cóctel total de nutrientes, emitió mucho, pero también produjo mucho. Es decir, que, volviendo otra vez al análisis anterior, el verdadero análisis es analizar esto en su intensidad, es decir, cuántos kilos o toneladas de CO2 equivalente me cuesta producir cada tonelada de grano. Entonces vamos a ver, en los ensayos de larga duración, vemos que, observamos que estamos viendo la intensidad de emisiones en kilos de dióxido de carbono equivalente por cada tonelada de grano, unificada a tonelada de maíces en este caso. Fíjense que en el caso del no fertilizado, que es el color rojo, la intensidad es máxima. Yo no puse nutrientes, pero produje poco, pero el costo de emisiones fue muy alto. ¿Lo ven? En los otros llegamos a un piso bastante parecido, y lo más interesante, que el color azul, que es el de alta reconstrucción de la fertilidad, fue el que más produjo,
y en términos de intensidad de emisiones fue el que menos me costó. Entonces, en definitiva, fertilizar y reponer nutrientes paga, en el sentido de que paga también con la cantidad de lo que estoy obteniendo en base a kilos de grano que obtengo a cambio de todo eso, ¿no? Entonces, para ir cerrando ya, ¿qué aprendimos de todo esto? Bueno, en primer lugar, es un resumen. Básicamente, hemos aprendido que las emisiones son más altas en labranza convencional que en siembra directa. Esto, para los que están laboreando los suelos, tienen que saber eso. Laboreen, pero sepan que van a cargar emisiones. La huella de carbono va a aumentar. La materia orgánica, o el carbono de los suelos, va a caer en ambos sistemas, es decir, bajo agricultura. No es fácil que el carbono vaya aumentando, porque yo tengo una cantidad importante de los fotoasimilados, trigo, maíz, soja, que se me van en el grano, se me van en el camión, así de simple. A diferencia de las pasturas, donde una gran cantidad de los fotoasimilados me quedan en el subsistema subterráneo. Por eso las pasturas ganan carbono. Esa es la gran diferencia que hay. En sistemas agrícolas que yo estoy fertilizando, que tengo trigo y maíz claramente, tengo que saber que un 40% de las emisiones se deben a la fertilización nitrogenada. Le aclaro, no lo tengo escrito acá, que en sistemas ganaderos yo tengo vacas, las vacas van a ser responsables del 60%. Entonces, cuando yo quiero mitigar emisiones en esos sistemas, puedo hacer lo que quiera, pero tengo que trabajar en la fertilización nitrogenada en un caso y tengo que trabajar en la alimentación de los animales en el otro. Eso hay que saberlo siempre, ¿tá? Otra cosa, por lo menos en análisis que hemos hecho para la Regional Bahía Blanca, lo que se llama el alcance 3, ¿qué peso tiene el pesticida, el fertilizante, el glifosato, etcétera, etcétera? Incluso el gasoil en los campos, no movió la aguja, muy poquito. Es decir, la cosa pasa por lo que sucede dentro de los campos. Otro mensaje importante, el secuestro de carbono en los suelos va a depender, entre otros factores, del tipo de suelo. Es mucho más fácil en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso, por ejemplo, pero depende del nivel inicial del cual parta. Cuanto más alto sea el stock de carbono, más difícil va a ser subirlo, porque es una curva ascendente esta, ¿tá? Y luego, además de eso, va a depender del nivel de intensificación de las rotaciones, como mostraron los datos que vimos en los datos de la chacra Pergamino. ¿Movió? Sí. Para terminar ya, todos los sistemas agrícolas vamos a ver que van a tener emisiones de gases de efecto invernadero. Esto hay que saberlo, es como respirar. Yo no puedo vivir si no respiro, yo no puedo producir si no emito. No es que emitir gases esté mal, lo importante es emitir pocos gases en base a lo que produzco. Esa es la clave de todo, ¿tá? Esto es algo inevitable. Estas emisiones pueden ser compensadas por el secuestro de carbono en los suelos. Pueden ser compensadas, mucho o poco, en su totalidad es muy difícil, ¿tá? La magnitud de esa compensación va a depender del nivel de carbono de los suelos, el manejo de la nutrición vegetal, como hemos visto, y la intensidad de las rotaciones agrícolas. Difícilmente la compensación sea total. Te digo porque mucha gente está esperando que haya neutralidad total. En agricultura solo podemos aspirar a que, por lo menos en agricultura de cultivos anuales, es muy difícil que la compensación sea total. Insisto, porque una gran parte del carbono de la fotosíntesis se va como de los fotoasimilados, se derivan al producto que se cosecha, que es grano de maíz, grano de trigo, grano de soja, papa, lo que sea. Bueno, papa no hablemos porque la papa tiene muchas emisiones por el movimiento de tierra, ¿no? No es el mejor ejemplo. La carbono neutralidad podría ser lograda como objetivo en sistemas ganaderos basados en pasturas con manejo adecuado de pastoreo. Ahí realmente no me metí en este tema hoy, pero puede llegar a ser un objetivo en esos sistemas, pero no en todos. Y que claramente el objetivo más realista no es emitir menos por hectárea, sino claramente bajar las emisiones por kilo de producto. ¿Se mueve? No sé. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Preguntas. Si quieren... Bueno, si quieren hacer preguntas, levanten la mano y le alcanzamos el micrófono. Sin miedo, sin temor. A ese señor lo conozco. Doctor Miguel Taboada. Bruno. Congratulaciones por tu presentación. Perdón. Presento a alguien que es un lujo tenerlo en este público, que es el doctor Bruno Alves,
que viene de Embrapa Agrobiología de Río de Janeiro. Gracias. Pero muy buena tu presentación, creo que fue muy clara y creo que todos acá aprendieron mucho, ¿no? Acerca de carbono. Pero me gustaría que comentase un poco acerca de la línea de bases. Por ejemplo, si tiene un sistema que es el convencional en la región, entonces si cambia el sistema para mejorar el crecimiento de planta, la productividad, pero tiene un poco menos emisiones que el original, entonces al final tiene mitigación. No tiene una neutralización, pero si alcanza la mitigación. No sé si quiere comentar un poco acerca de eso, que sí, es importante, creo. A ver, Bruno, lo explico y a ver si es lo que estás preguntando, si no me interrumpes. Lo que está preguntando Bruno, yo mostré claramente situaciones en las cuales vemos cuánto se emite con distintos sistemas de manejo, qué pasa con los suelos. Lo que Bruno está preguntando es qué pasa cuando se compara un sistema mejorado con un sistema que lo uso de línea de base. Teóricamente un sistema poco intensificado versus un sistema más intensificado. Es eso, Bruno. Y en ese caso, lo que vale es la comparación entre ambos. Y entonces sí, en esos casos puede darse que mi línea de base sea de muchas emisiones y yo lo comparo con un sistema que tenga menos emisiones, y en ese caso sí, efectivamente yo puedo llegar a mitigar, quiere decir, tanto emitiendo menos como secuestrando más carbono en los suelos, porque surge de la comparación con una línea de base. No sé si logré explicarme. Bien. La pregunta que hace Bruno viene a cuento porque es la pregunta clave en todo los que son sistemas que van a bonos de carbono. Todos los sistemas de certificación para bonos de carbono, los programas, surgen siempre de generar una línea de base, que generalmente es el sistema inicial no mejorado, con un sistema donde el productor adopta mejoras, sea porque maneja mejor la fertilización nitrogenada o adubo, ¿no? Mejora la fertilización nitrogenada, sea porque mejora las rotaciones o el pastoreo, el pastagen, para lograr mejor carbono en los suelos. En cualquier sistema de certificación, a diferencia de lo que yo conté, lo que se hace es comparar y restar un sistema con otro, y en ese caso sí, si yo tengo una línea de base que es muy defectuosa porque emite mucho, y un sistema mejorado que evidentemente mejora en todo sentido, yo ahí puedo llegar a tener situaciones en las cuales tengo ganancias de carbono, de dióxido de carbono equivalente. No sé si logré explicarme, si no, me preguntan. Sí. Bueno, muy buena la presentación, muchas gracias, Miguel, aprendí muchísimo. Me pareció muy interesante haber bajado las expectativas en cuanto a las tasas anuales de ganancia en los suelos. Los datos que mostraste estaban bastante circunscriptos a lo que era región pampeana o un poco la periferia, como la zona de Bahía Blanca. La pregunta era si esas expectativas pueden variar también según textura de suelos y según temperatura, por los balances entre ganancias y pérdidas, como por ejemplo el ejemplo que mencionaste de Balcarce, de Studer, que encuentra una recuperación más rápida, seguramente asociada a la menor temperatura que reduce pérdidas, o lo que puede llegar a pasar en suelos de textura un poco más gruesa, como los Latosolo Vermelos de muchas zonas de Brasil, ¿no? Sí, una respuesta a eso creo que la dio Guille Peralta. Guille hizo un trabajo para la FAO donde hizo el mapa de potencial de ganancia de carbono, no solo Guillermo, un equipo, ¿no? Obviamente. Lo que hicieron fue tomar para distintos países, la Argentina entre ellos, modelizado por modelos ROTC, qué pasaría si usamos determinadas prácticas con el carbono de los suelos, y lo que hizo, ubicó geográficamente el potencial de ganancia de carbono en distintos suelos. Para lo que es la Argentina, claramente los suelos donde aparecen con mayor potencial de ganancia de carbono, en color más negro, esto está en la web, yo no te lo paso, claramente es la zona más húmeda, donde estás vos, Entre Ríos, por ejemplo, o Balcarce, y nos vamos hacia el oeste, las zonas más áridas,
con colores más tenues. Colores más negros quiere decir que estamos en valores estoy hablando de memoria, 800 kilos de carbono por hectárea por año, 0.8 toneladas. De ahí para abajo nos vamos, todo lo que es la zona núcleo argentina, estamos en valores, estamos en 0,5, 0,6, y si nos vamos a la zona más semiárida, los valores están 0.2 toneladas, muy bajo, porque claramente la limitante son las lluvias ahí. Es decir, la capacidad que tienen los suelos tiene mucho que ver, no solo el tipo de suelo, sino obviamente con la producción primaria neta, ¿no? Nos vamos hacia lo que es Patagonia, toda la zona central, la zona semiárida con 300 milímetros, es muy poco, pero yo quiero dar un mensaje acá también. Si bien es poco, muchos de esos lugares no son lugares agrícolas, son lugares con una ganadería muy extensiva, a veces con caprinos, y ojo, no lo digo en teoría, estoy trabajando con gente que trabaja en pastoreo mejorado en Santa Cruz, en la Patagonia nuestra, ovinos obviamente, y por poco que hagamos en cuanto a dar descansos de pastoreo, solamente eso, no rotativo, simplemente dejar descansos al pastoreo para permitir que vengan especies más palatables, eso implica más producción y comparado, como dijo Bruno, con situación de base mala, por poco que hay, aunque sea esos 200 kilos, en los millones de hectáreas que tenemos, para el país es mucho eso. Entonces yo lo que recomendaría a la Argentina, prestarle atención a eso. Es decir, por hectárea evidentemente es poco, pero si vamos a la cantidad de hectáreas que tenemos, vamos a poner números. Argentina son 286 millones de hectáreas en territorio continental. Menos que Brasil, pero es mucho. Somos el 7º país del mundo en cuanto a territorio. Arriba está Brasil en esto. De esas 286 millones de hectáreas, aproximadamente unas 120 millones de hectáreas están en ganadería extensiva, que no tienen ningún manejo y están bajo erosión eólica. Lo poco que hagamos, que es impedir que se vuele el suelo y que empiecen, yo lo vi en Patagonia, insisto, donde en los coironales permiten que vengan gramíneas como las poas y otras, que permiten otro tipo de pastoreo, otra cobertura, y eso implica que el suelo gane carbono. Es decir, yo creo que es importante ahí trabajar por superficie y no tanto por cada establecimiento en particular. Entonces, yo creo que hay que prestar atención al tema, por lo menos a nivel país, porque si queremos cambiar el balance de emisiones de la Argentina, el potencial que tenemos de ganar carbono en esos lugares es muy importante por la enorme superficie que tenemos, creo. Bruno, no sé si en Brasil, en Nordeste, en otros lugares pasa algo parecido, no sé. Bien. Sí, en Brasil pasa algo similar también. En el Nordeste tenemos menos lluvias ahí, una región más seca y de sequías, ¿no? Pero nuestra principal área de producción es Brasil Central, que es el Cerrado, ¿no? Y ahí entonces realmente por comparación con otras regiones ahí, la cosa camina por ahí, ¿no? Hay diferencias de capacidad de almacenamiento, de carbono y todo más. Pero en general, lo que Miguel presentó está muy, muy similar al que pasa en Brasil también, ¿no? Tenemos ahí diferencias importantes acerca del impacto de pasturas productivas, pasturas degradadas, o sea, los cambios de carbono son muy importantes en ese sistema. Concordo. Bien. Dale. Gracias. Bueno, Miguel, muy buena la presentación. Quería consultarte ahí al final, haces una consideración de que si queremos ir a sistemas carbono neutrales, hablaste de que tenemos que pensar en sistemas ganaderos incluidos y, bueno, pasturas, obviamente. La consulta es, ¿por qué entonces tienen las pobres vaquitas tan mala prensa? Bueno, yo tengo mi opinión al respecto ahí. Lo hemos discutido en el panel anterior que estaba Octavio sobre cómo se están presentando los datos de Argentina. A ver, el tema es así. Si uno mira la foto mundial, el 65% de las emisiones del planeta es por quema de combustibles fósiles para producir energía. No es opinable, es dato, y lo dice el IPCC.
Es decir, la fermentación entérica a nivel global, a nivel mundial, probablemente esté integrando en el segundo grupo de emisiones, que es todo el sector agropecuario, que incluido los cambios de uso de la tierra están en el 33%, pero a nivel global es eso. Lo que pasa es que en la Argentina, lo que es la fermentación entérica es la principal fuente unitaria de emisión, pero claramente en la Argentina el 55% de las emisiones también es por quema de combustibles fósiles. Es decir, las vacas están por debajo de eso. Están creo que en el orden del 27%, si no me equivoco. ¿Tá? Ahora, esa es una parte de la respuesta. Creo que nos estamos fijando en un tema y no en el elefante en el bazar, que es la energía y cómo generamos energía. Segunda respuesta. Y esto lo que dije ahora son datos y es así. Ahora lo que voy a decir ahora es opinable. Muchas de las emisiones y las opiniones que vienen sobre la agricultura provienen de Europa, donde en Europa gran parte de la ganadería se hace en condiciones estabuladas y donde no existe la posibilidad, por el sistema productivo que tienen, de poder ganar carbono por secuestro en los suelos. Cosa que sí es posible en los sistemas ganaderos, no solo de Argentina, sino de Uruguay, de Paraguay y de Brasil, que son sistemas en el cielo y donde bajo pastoreo directo y existe la posibilidad de ganar carbono en los suelos. El problema es que no estamos presentando bien ese potencial porque faltan datos, no estamos siendo, creo yo, lo suficientemente hábiles para presentar eso, por lo menos desde el INTA de la universidad, de mostrar datos como para que los funcionarios que van a los organismos como la FAO o el IPCC, cuando vemos todos estos datos que surgen en el mundo, el grueso de los puntos están en el hemisferio norte. No hay una masa de datos importante, por lo menos de la Argentina. Entonces eso lleva a que se sigue viendo una parte de la torta que es la emisión, pero no la otra parte importante que es la capacidad de secuestro, ¿no? Miguel. No, es un tema opinable, no sé, en el público hay gente que maneja el tema, no sé cómo lo ve. Sí. Solo un complemento, porque Brasil pasa por lo mismo, ¿no? Tenemos ahí 200 millones de cabezas de ganado y estamos bajo presión también internacional por las emisiones de metano. Pero quizá Miguel explica mejor porque mi español no es tan bueno, pero hay un punto que no es también muy explorado por la ciencia, ¿no? Por los cientistas que están ahí mirando la ganadería en Brasil y también en Argentina y otros países, que son las pérdidas de metano del escape de gas natural. Sí, ¿no? sí. Y eso ahí no se comenta. Por ejemplo, muchos países ahí transfieren muchas cantidades de gas y ahí hay vazamientos, se llama vazamientos. Bueno, ahora vamos a tener el gasoducto de Vaca Muerta, vamos a emitir mucho ahí. Sí, los gasoductos ahí emiten mucho, pero no son computados. O sea, creo que es una oportunidad para los países que están bajo la presión del metano entérico que se hagan la presión también para que cuantifiquen las pérdidas por metano, por los gasoductos. Última. Miguel, vos hablaste sobre la línea de partida. Si salimos de un sistema que está en una línea de base baja, ¿qué variables, o si hay algunas variables? ¿Qué entendés por línea de base baja? Y que por ahí es un sistema que no está en una situación de captura de carbono de muchos años de buen trabajo y que sí, es más fácil que gane. Entonces, si nosotros tomamos alguna variable que sirva para que a futuro, cuando uno quiere acceder a algún mercado de bonos o quiere tener, puede haber con esas pocas variables, ¿qué variables se pueden usar? Donde uno pueda tomar eso después para acceder a estos mercados de bonos. ¿Me explico? Sí, yo acá también, al igual que hago con el carbono del suelo, lo que quiero también poner en claro las expectativas. Yo soy de San Lorenzo y me encantaría que San Lorenzo juegue la Champions League todos los años con el Real Madrid y el Manchester City. Lamentablemente no pasa eso. Gracias que estamos en la Sudamericana, a ver si le ganamos al San Pablo mañana. ¿Tá? Gracias. ¿Qué quiero decir? Que no es para todos los clubes del fútbol jugar la Champions League, no es para todos los productores ir a los mercados de carbono. Tiene un nivel de exigencia muy alto y es caro en cuanto a que hay que pagar auditorías. Hay otras opciones interesantes en el medio, que es la posibilidad de obtener financiamiento verde, financiamiento a tasas más favorables para poder comprar bienes de capital
o bienes de uso realmente, que ya están cada vez más disponibles en la Argentina, por ejemplo. Entonces, yo diría no encerrarse como primer respuesta en el tema de los mercados, que no son para todo el mundo, y a veces el potencial no es del todo alto, y si realmente no tenemos posibilidad de trabajar en las emisiones altas como es la fertilización, poniendo, por ejemplo, fuentes alternativas de nitrógeno, poniendo cultivo de cobertura y aumentar el carbono del suelo. A ver, todo esto en la región pampeana es posible, pero créanme que estamos trabajando en el norte, en el NOA. No es fácil discutir todo esto. En el NOA no se fertiliza, por ejemplo. Entonces yo diría que lo primero que hay que tener muy en claro es qué estoy buscando y tener claro que a veces la salida final es un camino virtuoso que pasa por trazabilidad, certificación, ir a créditos verdes. Y el mercado de carbono es posible, pero insisto, no es necesariamente el camino final de todo esto. ¿Sí? Miguel, gracias por la presentación. Una pregunta, ¿qué nos podés comentar respecto a cómo se está midiendo hoy en los cultivos extensivos? ¿Cómo se debería medir y cómo se está comunicando esas métricas de línea de base o de emisiones a los mercados, ¿no? que compran cultivos como maíz, soja, trigo, cebada? A ver si me explico bien. Son dos componentes, uno las emisiones de gases y otro el secuestro de carbono por los suelos. El secuestro de carbono por los suelos es mucho más fácil de medir porque es adecuar en los campos con la estadística adecuada y el sistema de muestreo adecuado y la profundidad adecuada, y no menos de 30 centímetros, por ejemplo, qué cambios hay de carbono ambientando bien el campo. Y eso, por ejemplo, todo el que está entrando a estos sistemas de medición sí o sí tiene que entrar en esto. No, o sea, no es algo así de taquito, ¿se entiende? Por muchos de los campos lo hacen así nomás. No. Y eso es posible hacerlo, está en manos de los productores. La otra parte, que es saber cuánto se emite de óxido nitroso, eso es otra historia. Porque para eso la forma de hacerlo es tener mediciones todo el año, o por lo menos en las estaciones donde más se emite. Lo digo simplemente, está muy por encima de la capacidad de los productores y esto debe estar a cargo del que lo haga el INTA, el CONICET o las universidades. ¿Tá? O no va a haber tiempo seguro, pero como vi que lo hace Bruno en Embrapa, es decir, lo hacen instituciones oficiales que tienen el equipamiento adecuado, es algo muy trabajo intensivo y que generalmente forma parte de tesis de posgrado. Por eso lo que hacemos con las emisiones es hacer uso de las directrices del IPCC y donde sí tenemos que tener mucho cuidado de tener adecuados datos de actividad, hectáreas producidas, kilos de fertilizante, todo cómo lo estamos aplicando, eso hay que tener mucho cuidado. Y en algunos puntos de, por ejemplo, si tenemos buenos datos de cuánto perdemos por volatilización, si tenemos datos, incorporarlos a las fórmulas. Pero hoy por hoy, por lo menos en lo que es la Argentina, no es mucho más lo que se puede hacer, porque claramente no está en manos del productor eso. ¿Tá? Hacerlo tiene que estar en manos del INTA y es algo que es con mucho trabajo y eso que se hace a lo largo del año. En nuestro grupo hemos trabajado justo con el grupo de Bruno en emisiones por la ganadería y créame que es un trabajo pesado realmente, ¿no? No sé, y ahí terminamos. Bruno, no sé si quieres completar esto, pero... Está, listo. No sé si te expliqué. Sí, yo me refería un poco más a cuando se habla de medir emisiones y a nivel de país y cultivo... contar una línea de base o un nivel de emisión. Perdón que te interrumpa de golpe. Cuando hablamos de carbono, estamos hablando de medir carbono. Lo estamos midiendo. Cuando hablamos de emisiones, la estamos estimando. A eso me refiero. Y la estimación, el grado de certeza de esa estimación claramente pasa por tener buenos datos de actividad. Pero no tenemos coeficientes de emisión locales todavía. Sí tenemos de algunos puntos como la tasa de volatilización. Importante saber qué tipo de fertilizante usamos, pero todavía no deja de ser una estimación. Sí, me refería a eso para cuando uno expresa métricas en mercados de comercialización de granos,
Bueno, el riesgo que hay de que esas métricas realmente basadas en estimaciones... No, pero todo esto, a ver, todo esto no, hablando en lenguaje argentino, no es que sea trucho, todo esto es aceptado y uno tiene que ser transparente en cuanto a cómo lo estuvo midiendo y qué métrica usó. Nosotros, por ejemplo, lo que se usa es las directrices del IPCC del 2006 que fueron mejoradas en el año 2019 y eso es aceptado a nivel global. Bien. Muchas gracias. No, gracias a todos. Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra.